Muchas gracias, Alexis. Gracias, amigos, que se dan concierto en esta noche en las jornadas cervantinas. Vamos a compartir la pantalla. Le vamos a pedir aquí a nuestro asesor técnico que nos habilite el servicio de compartir la pantalla y va a ver, vamos a explicar un poquito la metodología de esto. Esto es una conferencia que va a tener como objetivo llegar a una hora. Y en medio de esa hora vamos a procurar que Alexis Mier, que es el moderador, juntamente con el equipo técnico, puedan facilitarle el habla o el mensaje o la palabra a quienes ustedes quieran participar en cualquier momento de la exposición. Podría Alexis de pronto dejar abierta la oportunidad de que puedan abrir sus micrófonos o señalar, levantar la mano o escribir algo en el chat interno, al cual también les pedimos al ingeniero máster que lo pueda habilitar para efectos de escribir, porque vamos a hacer una pequeña interacción con nuestros amigos que generosamente se han dado lugar a este sitio para que puedan escribir en el chat algunas de las cosas en las cuales vamos a participar. A fin de que pueda ser este conversatorio, esta conferencia, pueda estar un poco enriquecida con los conocimientos de cada uno de ustedes. Vamos a ver 7 puntos en esta hora, que ustedes tienen ahí el contenido. Vamos a tratar de avanzarlos y empezamos. La oralidad montuvia en el Quijote responde a un tema. En Manabí se hablan muchos arcaísmos y esos arcaísmos efectivamente han sido motivo de uso en la construcción del habla local campesina. La parte que llama la atención es el hecho que en el Quijote encontramos muchos de esos términos que se están hablando actualmente por las comunidades del habla popular que se dan específicamente hablando de Manabí y en buena parte del litoral ecuatoriano. Entonces, si estas palabras se están utilizando en el diálogo diario, la pregunta es, ¿se puede decir que son obsoletos? Porque arcaísmos está implícito el término que es obsoletos, obsolescentes. O sea, ¿se puede ser que son obsoletos, obsolescentes? Vamos a dejar que el mismo público lo pueda discernir y opinar. Ok, esta es una palabra. ¿Quién de ustedes, mis queridos amigos, quisiera decir qué significa acetar? Lo pueden escribir en el chat, si alguien de ustedes lo ha escuchado, acetar. Acetar, no aceitar, sino acetar. Ok, entre tanto que se animan a escribirlo, si alguno lo tiene, vamos a poner aquí qué significa. Es un verbo en desuso por aceptar, pero ese aceptar está también actualmente, cuando ve usted el símbolo DRAE 2014, es que está en la última publicación del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. O sea, usted lo busca en su diccionario y está aceptar por aceptar, pero es desusado. Ok, vamos a verlo donde lo dice en el Quijote. En el Quijote, en la primera parte, en el capítulo 42, dice, pero no quiso aceptar ninguno de sus liberales ofrecimientos, por decir aceptar. Horacio Drobo Velázquez, en el libro Un hombre y un río, él, es una novela costumbrista, él escribe la manera como pronuncia el campesino y dice, yo no hubiera querido aceptar esto, pero a veces uno no puede negarse. Entonces, ahí hay el uso de aceptar aquí, que lo usa el Montubio, realmente es una palabra que está calificada por el diccionario, que la recoge como en desuso y que en el Quijote se usaba. Abuelo, esta está más fácil. ¿Qué significa abuelo? Escriban ahí en el chat. Alguien que quiera animarse a decir qué significa abuelo. Abuelo. Muy bien, mientras lo están colocando, Ana Holguín nos dice abuelo, correcto. Es un sustantivo, ese es un arcaísmo. Abuelo, aquel ya no está en el diccionario, pero sí está en el Quijote. Todas estas palabras que vamos a poner, parte usted de un hecho que están en el Quijote. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí que dice... en el capítulo 5, en la segunda parte, dice que no tuvieron sus padres ni sus abuelos, así, abuelos. Y en Paredes Villegas, en Cantares Montubio Litoral, dice, mi abuelo sabía cantar
Mi abuelo sabía cantar esta canción preciosa de las hermanas Mendoza, Arrejuntando al Guayabal. Este es un amor fino que está en los cantares Montubio Litoral y usa la palabra abuelo, y ustedes saben que se usa bastante el asunto de abuelo, más que todo cuando uno está muchacho. Uno dice, mi abuelo, mi abuela. Pero en la época del Quijote, el uso de abuelo estaba también, era parte del uso de la forma de la construcción del habla en aquella época que se escribe el Quijote. Sigamos viendo. Vamos a seguir viendo aquí. Y tenemos apear. Esto está más fácil. ¿Qué significa apear, amigos? No sé si recuerdan algunos. Quisieran poner apear. Alguien que lo escriba. Bajar. Ok. Adalberto Velasco dice bajar. Algunos están escribiendo bajar. Bajar a alguien de algún lugar es actualmente una palabra en uso. Cuando usted ve Andrade 2014 que está en el diccionario. El Quijote dice, usa muchísimo apearse porque andaban en la mula, andaban en el burro, andaban en el caballo, aunque quisiera apearse de la mula. Y en un proyecto de recuperación oral de Manabí, ahí recogen un amor fino que dice así: yo soy hombre que trabajo, traste, arroyo, arroyo, yo también me sé apear a esas loritas del cogollo. Entonces, apear también se usa bastante. Apéate de ahí, por favor. Bravata, amigos, ¿qué significa bravata? Veamos, ¿quién se anima a escribir? Hasta que se animen, vamos a ponerlo. Mal genio, dice Violeta. Muy bien. Amenaza. Y es un adjetivo en desuso de arrogancia. Entonces, la bravata dice, no haciendo caso de niñerías ni de bravatas, reseña el Quijote. Cuando usted ve ahí que está entre paréntesis 2 en la segunda parte y en símbolos romanos es el capítulo. Entonces esa es la forma convencional con la que se cita, porque siempre vamos a hablar del Quijote. ¿Ok? Aquí viene otro amor fino. Si la una es amorosa, la otra me da bravata, la blanquita me da sosiego, la negra me desbarata. Lo recoge Paredes Villegas en Cantares Montubios. Luego, esto sigue aquí. Desastrado, andrajoso, desasiado, y en su extraño y desastrado traje. Y en el proyecto de recuperación oral, una señora a la que se le iba a tomar una entrevista dice, no, yo estoy todita desastrada. O sea, cuando uno dice que estoy todita desastrada, es que desastrado es un adjetivo que sí tiene un uso local, descuidada, dice Ana Holguín. Está muy bien, está muy bien. Ahora sigamos viendo aquí qué otras opciones más nos da el habla. Empreñar. Dice, no digas empreñar, porque supuestamente, ¿cómo se debería decir? No digas empreñar, está empreñada la vecina, está empreñada. Di embarazada, dice la licenciada Mildred Domínguez. Pero sucede que empreñar está en el diccionario actual, por preñar. Entonces, el Quijote dice, ni soy hombre que me dejaría empreñar del rey que fuese. Paredes Villegas, en Cantares Montubios, dice, se alarmó la población por tantas chicas burladas, chiquillas embarazadas, se vino la empreñación. Entonces, empreñar aún está en el diccionario, lo podemos ver. Sigamos viendo, que nos dice, este enantes es maravilloso. No digas enantes, oye, ¿cómo se oye? Una vez un amigo dice, oye, se oye terrible enantes, se oye terrible enantes fui a la tienda. Pero sí está en el diccionario. Por favor, consúltelo, le queda como tarea, profesor, profesora, adverbio en desuso, enante y antes. Enantes, denantes, endenantes. Y en el Quijote se muestra, y dice así, sabrá vuestra merced que aunque denantes dije que yo era licenciado, ¿qué me voy a cholar? Pues oiga, no me cholé desde enantes. Vamos a poner siempre un comparativo, lo que es el Quijote y luego lo que es la oralidad montubia. ¿Qué me voy a cholar? Pues oiga, no me cholé desde enantes. Ese enantes es muy común aquí en Manabí. Es muy común y también es muy común que la gente lo quiera correr. No digas enantes, di antes. Pero sucede que enantes está en el diccionario. Va a tener que usted enviarle una carta a la RAE diciendo no digas, quiten por favor a enantes. Entonces el que lo usa no está tan mal y en el acervo del Montubio se ha conservado el uso del enantes y también en la persona de la ciudad. O sea, es muy común. Y ese enantes está en el Quijote y en la literatura. Por ahí están escribiendo asúntate. Entonces ese asúntate también está en la literatura española de aquella época del siglo de oro. Al final yo les voy a mandar un estudio, lo voy a poner aquí en el chat para que puedan ver un
un vocabulario de las palabras de la oralidad montuvia que se encuentran en el Quijote y en otras obras literarias del siglo de oro español. Ok, entonces, veamos, sigamos acá. Entrar dentro. Hombre, pero entrar dentro, qué cholo que eres. ¿Cómo vas a decir entrar dentro? ¿Qué montubio que eres? Bueno, el Quijote también era un poco montubio, o Cervantes, digamos, porque él dice, y no quiso entrar dentro, aunque llegó ahora que lo pudiera. Pero tampoco vamos a distorsionar el español. No significa que esto esté bien. No significa que esto esté bien, sino que en su momento se habló así. Ahora pues ya aquello está arrinconado y no se debe usar de esa manera. Inclusive solo lo podría usar usted en poética, este término. Señores, entren para adentro, no se queden en la puerta, que parecen gallinazos, velando en la mula muerta. ¿Ok? Eso está, Hernández Mendoza lo recoge, Manaví, Identidad Cultural y Antropológica. ¿Ok? Pero, ¿por qué lo habla el Montubio? El entrar dentro, ¿por qué se quedó? Violeta lo dice muy bien, es un pleonasmo. ¿Ah? Entonces, salir afuera. En la poética usted lo puede usar en la actualidad. Y en las formas de redacción antigua había la posibilidad de usarlo, más ahora la norma dice que no hay que usarlo. Escarmenarse, compañeros. ¿Qué significa escarmenarse? ¿Qué significa escarmenarse? Peinarse. Muy bien, desenredar el cabello. Correctamente. Entonces, peinarse, esta palabra actual de la DRAE, lo usan mucho. Ni costura que no hiciese, ni vedija de lana que no escarmenase, dice en el Quijote. Me mostraste tus cabellos una despejada mañana, te estabas escarmenando asomada en la ventana. Pedro Florentino Valdés, el poeta de la montaña, en 1959. Luego tenemos escuridad, amigos. ¿Qué es escuridad? Vayamos colocando lo que usted entiende por escuridad. Veamos que oscuridad, dice Daniel. Es un sustantivo desusado por oscuridad. Está todavía en el diccionario, pero es desusado. O sea, no es común que se use. En el Quijote se usaba escuridad. Y dice, en la noche entreclara, puesto que quisiera Sancho que fuera del todo escura, por hallar en su escuridad disculpa de su sandez. Entonces, en Sociolectos de Manaví, unos estudiosos, Lanche y Ceballos, ponen un artículo y dice, en la escuridad siempre hay que aguantar bien clarito por el camino, si no uno se atrompieza. ¿Ok? Entonces, estos señores que estudian la lengua dicen que aquello es garabato. ¿Qué es un garabato, amigos? ¿Qué es un garabato? Ayer nos pusieron un garabato en la pantalla con un rayado ahí. Rayar, dice Jenny. Trazos, dice Anita. ¿Qué más? Gancho, dice aquí mi compañera Gema Ormeño y otras personas más. Efectivamente, el garabato es un gancho. Está en la RAE. Ramadura de madera con gancho al final. El hato y el garabato. El Montubio usa un garabato con el cual lo usa junto con el machete. Daré al diablo al hato y al garabato, dice el Quijote. El garabato, Eumeni Álava, que escribe sobre estos temas, él tiene un libro, Objetos del uso Montubio Manavita, un buen libro, dice que el garabato nos sirve para el montubio agricultor. Entonces, aquí dice Maritza, también un gancho que se usa para mover y el monte al cortarlo. Correctamente, correctamente. Dice Joana, diferencia entre oscuridad y oscuridad, las dos se pueden usar. Puede ayudarme, por favor, búsquelas en la RAE, en las dos formas de poder usarlas. Muy bien. Gracia, gracia. Y esta la dice al final, de gracias. ¿Qué es gracia? Gracia de gracias. ¿Qué? O no es de gracias, o solo es gracia. ¿Qué significaría gracia? Gracia, dice Violeta, regalo. Gracias, dice Adalberto. ¿Qué es gracia? Bueno, en este contexto, Maritza tiene la razón, es el nombre. Dígame su gracia, por favor. Entonces, aquí el Montubio dice, dígame su gracia, dice Cindy, su nombre. ¿Cuál es su gracia? No, qué chiste usted hace, sino cuál es su gracia, cuál es su nombre. Y eso está en el diccionario, es decir, el Montubio lo usa en un buen contexto. Entonces dice en el Quijote, hasta ahora no sé su gracia y así no la llamo por su nombre. Álava Párraga dice, en creencias, costumbres y tradiciones, ¿cuál es su gracia? Pregunta el Montubio. Marianita dice, me la enseñaron en la U. Está muy bien, Marianita. Hueso, ¿qué es hueso? Compañeros. Hueso, muy bien. Es una forma arcaica de decir hueso, no está en el diccionario. Si usted no ve que dice DRAE, es que no está en el diccionario. Y en el Quijote dice, y enemigos me han brumado los huesos. Segunda parte, capítulo 55.
Y Cornejo, en Justino Cornejo, La pluma que no muere, de Chigualito Chigualó, una obra en 1959, él dice, larga como anguilla sin hueso ni costilla, una construcción de un amor fino. Huevo, ¿qué es el huevo? Muy bien, ya usted lo pensó, es efectivamente el huevo. Estando en la mitad de estas pláticas, saltó Salchica, dice aquello, con una halda de huevos. O sea, usaban Cervantes huevos por huevo. Y Cornejo dice, recita un amor fino, porque me ves chiquitito, crees que soy huevo de pato, aquí te vas a encontrar con la horma de tus zapatos. Entonces el Montubio usa huevos. Jáquima, esta palabra es linda. Jáquima, vamos compañeros, sin consultar en el diccionario, solo en la cabecita, en el baúl de los recuerdos, ¿qué es jáquima? Jáquima, este término es veneno, porque en el Quijote lo pone con notas de explicación y dice que está ya muy usado, que ya es muy viejo, que no se usa, pero aquí en Manabí lo usan muchísimo la jáquima, como están escribiendo en el chat. La jáquima es la cabeza o bozal de cuerda para llevar o atar las bestias, está en la RAE. Y dejando libre sin jáquima y freno al ruso y a Rocinante, dice el Quijote. Entonces, Álava Párraga dice, pueden considerarse los primeros frenos las llamadas jáquimas, que generalmente se les pone a las que están un tanto chúcaras. Esa palabra jáquima no se la usan sino, y se ha preservado en el habla del Montubio, lo usan grandemente la palabra jáquima. Jumento, eso también sabemos que es jumento. Los que han leído el Quijote saben que es el jumento. El jumento es un asno. El burro. Iban Sancho Panza sobre su jumento como un patriarca. Avecillas de mal agüero que celosas surcan el firmamento. Yo no sé por qué no muero soportando este jumento. También le puedes decir jumento a la persona, no seas jumento. Entonces, señor Paladines lo reserva en Yo soy Manabí. ¿Ok? Mentar. Nombrar por la DRAE. No se ha de mentar la soga en la casa del ahorcado. Bello fragante alalí. Yo me voy, quién sabe a dónde, oyendo mentar mi nombre, quizás te acuerdes de mí. Cornejo, Justino Cornejo. Y está en el Quijote, en el capítulo 1, capítulo 25, parte 1. Sigamos. Mesmo por mismo. Está en el diccionario y se lo sigue usando. Podría ser, fuesen todas de un mismo autor. El mismo está muchísimas veces en el Quijote. Esto mismo digo yo, ¿de qué sirve un palo si el río viene y se lo lleva? Esto hablaba Celestino en la novela Un hombre y un río, y Hidroacio y Robo decía cómo le hablaba, esto mismo digo yo. Entonces el Montubio pronuncia mismo como en el Quijote se decía aquello. Nudo, ¿sí? Por nudo, ñudo por nudo. Las faldas de la camisa andaban colgando y dióle 11 ñudos. Envuelto en ñudos que Naiden desata, dice Ordóñez Iturralde en su libro Alza que te han visto, que lo reseña también el habla popular. Peje, compañeros, ¿qué significa peje? Peje, pez, pescado. Muy bien, en la DRAE está. Entonces dicen el Quijote, ha de saber nadar como dicen que nadaba el peje. Un amigo le corrigió al hermano, no digas peje, que se oye así muy Montubio, es pez. Pero sucede que peje está en el diccionario aún actual. Entonces, el Montubio usa mucho el peje, dice, en el centro del mar suspiraba un peje bagre, en el suspiro decía, no hay amor como el de madre. Eso lo pone un verso que lo reseña Angelita Ceballos en su recopilación de la oralidad Manabí. Pesaroso, apenado. Él se recostó pensativo y pesaroso. Su alma fue la eternidad y a su cuerpo está en reposo. Sus amigos pesarosos siempre lo han de recordar. Ordóñez Iturralde, el del habla popular y Montubia. Querencia, amigos, ¿qué es querencia? Jenny Moncayo dice pejero, aquel que vende pez. Muy bien. Querencia, carencia, y es querer, viene de querer bien, y es una palabra actual. Mejor es retirarnos con buen compás de pies y volvernos a nuestras querencias, se hablaba en el Quijote. Y querencia por amor de la tierra donde se ha nacido, amor a la mujer, a los animales que se cría. Wilman Ordóñez, en el del habla popular en Montubio. La palabra querencia está mucho en el uso del Montubio. Rompido, este es mundial, porque dice, no digas rompido,
Niño, no digas rompido. Y efectivamente el niño no debe ser rompido porque ya no está aprobado, pero se usó en su tiempo, es un arcaísmo de roto, romper, adjetivo arcaico de roto. En el Quijote es increíble que usted encuentra rompido y dice así en el Quijote, dice de la siguiente forma. Vamos a poner aquí el chat. Dice así, si él se rompió el cuero de los zapatos que vos pagasteis, vos le habéis rompido el de su cuerpo. Está rompido. Una mata de cacao me ha rompido la cabeza, más rompida tengo el alma por los ojos de esta negra. Ordóñez Iturralde, folclorista, en el libro Alza que te han visto, que es uno de los libros más importantes del Ecuador sobre las culturas montubias en cuanto al habla, en cuanto al baile, en cuanto a las danzas, en cuanto a los amorfinos. Si ustedes lo pueden adquirir, es una muy buena oportunidad. Entonces, rompido lo usaban en la época de Cervantes. Sobajada, 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 manoseada. En el principio decía alta y sobajada señora, no diría el barbero, sobajada, sino sobrehumana o soberana señora. Entonces, sobajada está en el Quijote, pero Sancho lo está usando en otro contexto. Tenía cinturita finita, sobajearla quise yo, le di 2 palmaditas, la yegua me relinchó. En Cantares Montubios de Paredes Villegas. Sospiraba. ¿Qué sospiraba? Suspiraba. Y de cuando en cuando arrojaba un suspiro que parecía que le arrancaba de lo profundo de sus entrañas. Eso lo usa Cervantes en el Quijote. Y entonces Paredes Villegas dice, la inocente sospiraba, sospiraba con esmero, escuchando al trovador que cantaba cual jilguero. Entonces, sospiraba. Talega, saco de tela gruesa. Yo traigo aquí 2 talegas de lienzo, una del mismo tamaño. Nosotros los montubios utilizábamos los llamados sacos o talegas, las cuales son construidos con cabulla o con objetos de yute, dice Eumeni Álava. Tantear, amigos, tantear, 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 tocar. ¿Qué más puede ser tantear? Ver, buscar. Muy bien. Observar, salir a mirar, palpar y calcular. Tiene varias acepciones el tantear. Y lo usa el montubio, lo usa el campesino en términos, en diferentes formas. Veremos el talle de la condesa y por él tantearemos la cortesía que se le debe. Dice, en el Quijote se usaba tantear también. Ahí parece, dice en la oralidad montubia, que vi, dejé ir a tantear, señora, tanteó y ahí estaba un pedazo de plomo. Esto lo dice Angelita Ceballos en la recopilación de la oralidad en Manabí. Entonces, tantear es usado muy bien. Trujo. Trujo, trujo, amigos. ¿Qué es trujo? ¿Qué es trujo? Es una forma arcaica de decir traer y trajo. Ya no se usa trujo, pero era muy común en la literatura española del siglo de oro el trujo, trujeron, y está en muchos lados. Y cuando se casó con Anselmo, la trujo consigo, dijo Cervantes. Así escribía y redactaba Cervantes. Entonces, Paredes Villegas, en Violetas Montubias, se escribe, Amorfino, ¿quién te trujo? Porque trujo se sigue usando en los campos de Manabí. Anita Holguín dice, no sé. Vido. Muy bien. ¿Qué entiende por vido? Hasta aquí me trajo el río, hasta aquí me trujo el río, decía mi abuela. Vido, ver, como vide. Yo lo vide bien. Entonces, vido es también una forma arcaica que ya no se usa, sobrevivió. Y en el Quijote usted no encuentra vide, pero sí encuentra vido. Pero en muchos términos, en Lope de Vega, en muchas cosas usted va a encontrar vide. Vide, que yo lo vide, dice el campesino. Entonces, y que así como Sancho Panza los vido, dijo, también se quebró una pierna y se vido al buen vecino pasar a la vida eterna. Pedro Florentino Valdés. Vihuela, amigos, vihuela, la vihuela, la vihuela. Entonces la vihuela es la vihuela o la guitarra. La viruela parecería, Kevin, que era la viruela, pero es la guitarra. Pero escucha lo que se parece templando, está un laúd o vihuela. Eso dice en el Quijote, la vihuela. Y el montubio, como Patricio Maconta, decía en su libro de La montaña al río de Wilman Ordóñez, dice, se espanta la vihuela y él no deja de transpirar y suspirar. ¿Ok? Zagal. Zagal, amigos, ¿qué es zagal? ¿Qué es zagal? Zagal, salir. Muchacho, Jenny, muy bien, Jenny. Persona joven está en el diccionario.
muchachos. Y Violeta, que es española, sabe que se usa mucho zagal o zagala. Entonces en el Quijote dice, quien primero habló fue una de las dos zagalas que dijo a Don Quijote. Y en la oralidad montuvia, una señora del campo dice, bailar zagalmente, reseña Angelita Ceballos en la recopilación de la oralidad en Manabí. Y Angelita Ceballos también nos trae, dice, este verso que compone una señora. Zagala, cuando me hablaste, tu palabra no entendí, pero ahora comprendí la fineza que me hablaste. Entonces están estos términos decididamente construidos como una oportunidad de encontrarse con palabras que estaban en el Quijote y que actualmente tienen vigencia. Esto es una muestra, es más extenso. Hay el tate, hay algunos, hay el quedito, hay algunos términos que siguen usando, pero pues por efectos del tiempo presentamos una muestra. Seguimos pensando y decimos, ok, ¿cómo era el habla si en el Quijote se escribió entre su primera y segunda parte, y la segunda se publicó en 1605, en inicios del siglo XVII? Ese es el siglo de oro español. ¿Cómo era el habla en el siglo de oro español? Porque en el Quijote nos permite ver una muestra de cómo se hablaba en aquella época. Entonces vamos a ver qué nos dice un poco Amado Alonso en una investigación que se llama La base lingüística del español americano. Él dice así: todos los barcos llevaban remesa de libros españoles. Esto está hablando de la época de la conquista y luego la colonia. Comedias de Lope se representaban en los teatros coloniales casi enseguida de su estreno madrileño. Las modas de vestir cambiaban en América conforme cambiaban en España. El idioma también, no como una servil reproducción, sino con la forma americana del cambio español. La base del español americano es la forma americana que fue adquiriendo en su marcha natural el idioma que hablaban los españoles del siglo XVI, de los años 1500, de los 1600 y unos decenios del 17. Es decir, ya usted está viendo por qué el Montubio ha pronunciado las palabras del Quijote. Y sucede que la construcción de la base lingüística del español americano es la que se da en la época del siglo de oro. Entonces, ¿por qué el Montubio habla y pronuncia así? ¿Cuál es la forma? El español es muy diverso, inclusive el español ibérico tiene varios dialectos. En aquella época el castellano, como lo comprendemos ahora, estaba en construcción y en diferentes regiones tenían diferentes formas de hablar, de exponer. ¿Cuál fue entonces la que llegó aquí a Manabí, a la costa ecuatoriana? Vamos a ver qué nos dice. Algunos que son manabitas conocen a la historiadora Dueñas de Analcer. Ella, doña Carmen Dueñas, ella es miembro de la Academia de la Historia, miembro de la Academia Nacional de Historia. Y ella ha hecho muchos ensayos de esto, radica desde Bahía. Y ella escribe recopila un texto sobre los viajes de los indios portugueses de corte española y dice: ellos, en 1754, se describía así en un reporte a los indígenas de la provincia de Manabita. Ellos hablan bien el romance, es decir, el español, y lo cantan con gracia y aseo, pareciendo en estos y los otros modales a los aldeanos andaluces. ¿Ok? Anito Holguín nos dice, recoge el español de los andaluces. Muy bien, muy bien. Y eso lo reseñan. Entonces, ¿cómo hablaban los andaluces? Andalucía. Entonces, de ahí, de Andalucía, Sevilla, ese sur de España, de ahí parten en muchas ocasiones las campañas que llegan a la colonización y conquista, pero no eran de la única región, porque la influencia andaluza no está en todo el continente americano, pero parece ser que sí está aquí en la costa ecuatoriana. Sigamos viendo. ¿Cuáles son los sonidos del habla andaluza? Ropero Núñez recoge unos estudios de Moreno y Agudo del 2012 que dice expresiones culturales andaluzas y dice así: la forma del habla andaluza es la aspiración de la S implosiva al final de la sílaba palabra, o sea, no la pronuncias, estos niños, ¿sí? Los rasgos castellanos, debe ser los rasgos castellanos. Es un rasgo fonético muy extendido en las hablas andaluzas y en el español atlántico de Canarias y de América. Tiene prestigio social y es usado en todo tipo de registros idiomáticos. O sea, no hay problema en pronunciarlo así, tanto en el uso espontáneo, familiar y coloquial, como en el uso culto y formal. Estos son lingüistas que hablan de estos temas de la pronunciación. Otro punto, la aspiración de la J, porque esta es la forma lingüística de poner la J.
velar, fricativa, sorda, castellana. En Andalucía, este fonema H se pronuncia con una aspiración suave, excepto en Jaén. Corresponde a las letras de la grafía J o G, seguida E. Por ejemplo, mujer, mue. Gente, ente. Trabajar, trabajar, trabajar. Es un uso normalmente prestigiado y goza de bastante aceptación social. Ese es el habla andaluza. Hay la aspiración o pérdida de las consonantes finales. Andaluz, Madrid, reloj. En vez de decir reloj, reloj, trabajar. Es un fenómeno muy extendido no solo en Andalucía, sino en gran parte del mundo hispánico. En las hablas andaluzas se usa tanto en ámbitos cultos como coloquiales. La pérdida de la D intervocálica. Es decir, en vez de decir colorado, dice colorado, apañado. Es bastante común. Y las terminaciones en ido, bebido y comido, en cambio no son muy, por decir bebido o comido, no tienen mucha aceptación social, pero la retirada de la D intervocálica no tiene ningún problema en el habla culta, en las exposiciones universitarias, es decir, colorado o apañado, no hay ningún problema. Pronunciación de la R en lugar de la L, es decir, el rotacismo. Delgado por decir delgado. Cultura por decir cultura. Mi arma por decir arma. Por ejemplo, aquí en Manaví, alquilar por decir alquilar. Alquilar. Es propia del habla coloquial y familiar del habla andaluza. No goza de prestigio. No goza de prestigio. La pronunciación hue, como hue, bueno, abuelo, hueva, huesos, huevos, huevos. Igualmente se trata de una característica propia del ámbito coloquial, incluso vulgar, que no es exclusiva del habla andaluza. Entonces, un poco aquí estamos haciéndonos un acercamiento a aquello. Veamos unos versos que están puestos por Paredes Villegas, que no intenta hacer él un acercamiento al habla andaluza, no, lo que intenta es replicar cómo el Montubio del Litoral canta sus versos. Y él se puede notar el rotacismo de la R por la L, de la aspiración de la S y la pérdida de la D intervocálica. Aquí en estos versos dice así: soy el Montubio primitivo de la montaña se ha venido, para cantarle unos versos que en mi pecho han florecido. Fortísimo era aguacero, temporal embravecido, ave de malgüero, diluvión nos ha hundido. En cada invierno caído, pa'l Montubio un suplicio, inundando el arrozal, todo se queda perdido. En la obra muy linda que es Un hombre y un río, que la leeremos en el club de lectura, de los cuales están invitados ustedes, hay un cronograma de lectura, se va a leer Un hombre y un río en compartimiento con otros compañeros del club. Hay un diálogo, y hay varios diálogos, está en las páginas y está el texto tal cual lo hizo Horacio Drobo. Y dice así: tan cariñoso que fue con nosotros, tan bueno que fue con todo. Aquí están los sonidos andaluces. Se comió 30 el condenado, ahí está la pérdida de la D intervocálica. ¿Te has fijado, Casilda, en el maní? ¿Cómo ha pasado el tiempo, Casilda?, le dijo Celestino a su mujer. Están grandes los muchachos, la pérdida de la S. Suba, compadre, cuidado, hay un escalón malo. Le dije a Hermenegildo que lo compusiera y se ha olvidado. Y recita aquí un lindo verso: ar tiempo le pido y el tiempo me da, y el tiempo siempre me dice que me desengañará. Tiene un reloj que no lo afloja ni por 1000 sucres. Fíjense que reloj, tal cual en Andalucía lo pronuncian. Por nada hemos tenido un muerto, la pérdida de la D en nada. Un enfermo tiene que comer para que resista la enfermedad, pero si la comida es el alimento del cristiano. Usted está engañado, no ha sido Segundo López, fue un maldito hombre. Ahí hay el rotacismo. Cambio los amigos de Puerto Rico tienen en cambio el lambadismo, decir calor, que termina en R, calor. Entonces es más bien el cambio, cambia la R y le pone la L. Entonces son temas que se dan en nuestro medio. ¿Qué sucedió con las hablas nativas de la zona? Esto es un aspecto muy importante. Leyendo ya todo el texto de doña Carmen Dueñas, ella dice así: literalmente, esto está puesto como lo dice en el texto. Ellos hablaban bien el romance de los indígenas, refiriéndose a los indígenas de la provincia, y lo cantan con gracia y aseo, pareciendo en estos y otros modales a los aldeanos andaluces. Pero lo que más admira es que no les haya quedado a estos indios rastros de sus lenguas. Esto es más que admirar, porque no viven como los indios de la sierra, mezclados con españoles y mestizos. El contexto de esto es Jipijapa. Y en 1754 hablaban como los aldeanos andaluces. Y llamaba la atención que en su ropa, en su tema, no era como los indios de la sierra. Alguna vez lo escuché a un expositor que decía que los indios de la sierra conservaron su habla nativa como el quechua, porque en la conquista huyeron hacia los páramos, al extremo frío, y entonces conservaron el acervo. En la costa, en cambio, no pudieron huir, se fueron al monte o se absorbieron con el medio, y la necesidad de comerciar, de vivir,
hizo que las lenguas nativas desaparezcan, en cambio se quedaron en la sierra. Es un tema de buen estudio aquellos que tienen inquietud. ¿Cómo se formaron las tradiciones orales en el campesinado montubio de Manabí? La tradición oral dice que está compuesta por mitos, cuentos, relatos, leyendas, dichos, refranes, adivinanzas, morfinos, décimas, chihualos, coplas, estribillos, villancicos. Estas tradiciones orales expresan diversos temas de las circunstancias emocionales, los eventos de la vida diaria, saberes ancestrales, refranes con sentencias morales. La musicalidad de los versos, la sonoridad de la rima, las repeticiones de antítesis, aliteraciones y asonancias ayudan a facilitar la memoria y a habilitar con mayor vitalidad la transmisión oral en una cultura no letrada. Este último párrafo, si usted es profesor o estudioso de estos temas, tómelo muy en cuenta. El verso tiene una rima, es agradable al oído, ayuda a la memorización. No tienes libros donde escribes memoria y le ayudas a la memoria con el verso, con el refrán, con el término que se ancla. Entonces, facilita, además de que genera entretenimiento, genera un esparcimiento, además también le da la facultad de ser repetitivo. Sin quererlo, el poeta de la montaña, sin haberlo estudiado, él usa antítesis, usa literaciones, usa asonancias, porque los que estudian el idioma recogen que esa es la intención del habla cuando se construyen estas formas de pronunciamiento. O sea, está en el impulso natural asociado con el cerebro. Estos son temas muy interesantes que habría que profundizarlos en cualquier otro momento. Vamos a ver un bonito ejemplo de palabras que estaban en la literatura en la época del Siglo de Oro. Angelita Ceballos hace un proyecto que se llama Proyecto de Recuperación de la Tradición Oral de Manabí. Ella entrevista juntamente con Raimundo Zambrano, ese Zambrano R, Raimundo Zambrano, y otra persona que es M. Flores. Ellos entrevistan y recogen en cassettes en aquella época a muchísimos portadores de la oralidad campesina. Se fueron a diferentes cantones y recogieron todos esos términos y le sacaron un libro de este tamaño. Y en uno de esos de ahí se entrevista con una señora que se llama Doña Celia. Y Doña Celia le dice, ella recita un amorfino y dice: yo vi de la variedad en media sala tendida, solo la muerte es verdad y lo que usted dice es mentira. Doña Celia usa vi de variedad, verdad y usted. Y sucede que usted encuentra ese vi de variedad usted en el Marqués de Santillana en el siglo XV. Es un bonito verso, muy popular. Por una gentil floresta de lindas flores rosas, vi de tres damas hermosas que de amor de San recuesta. El vide. Variedad de tostadas espigas y de flores prados con variedad esmaltados y el árbol de las hojas más amigas. Gabriel Lobo Lazo de la Vega en el siglo XVII. Verdad. ¿Veis aquí alabá? Si queréis quedar bendito, no deseéis ni pecadito, en fin, toda la verdad. Diego Sánchez de Bajados en el siglo XVI. Usted, Señor, perdone usted a aquesta moza, que este tiempo en el cuerpo la retosa, y váyase con Dios, cerrada aquí ola, que no quiero pendencias por la cola. El famosísimo Pedro Calderón de la Barca, usando usted. Entonces, eso usted se quedó en la oralidad montubia. Se queda en la oralidad montubia, y aquí usted tiene, por ejemplo, unos romances y unos amorfinos. ¿Dónde estás, señora mía, que no te duele mi mal, o no lo sabes, señora, y eres falsa y desleal? Está en el Quijote, capítulo 5, la primera parte. Un bonito romance. Quiero querer y no puedo, quiero olvidar y es en vano, y entre querer y olvidar vivo en suspenso y penando. Esto lo reseña un señor Zambrano en Folclore Literario, en Cultura y Tradiciones Orales. Este que está a nuestra derecha en la pantalla, se lo recita en la oralidad montubia. Usted la ve y tiene mucho parentesco. ¿Qué es lo que las hacen también más parecidas? Es lo siguiente. Si usted cuenta las sílabas en el Quijote, usted se encuentra en 4 líneas y se encuentra usted que son octosílabos, son 8 sílabas. Pero Cervantes trabajaba la palabra, ponía, porque había una métrica que había que cumplir, las décimas, la décima espinela, o sea, había una construcción. De hecho, por ejemplo, los sonetos tienen una construcción, tienen un ritmo, tienen una forma. Pero el amorfinero o el poeta de la montaña o el tallador o el payador de los versos, él no se sienta a escribirlo, él no se sienta. De hecho, hay el poeta ágrafos, o sea, que nunca escribieron, no sabían escribir, pero lo recitaban y otros lo recogieron. Entonces sucede que en este amorfino usted también se encuentra en quiero, querer y no puedo. Si usted lo cuenta, tienen las 8 sílabas, son octosilábicos, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué razón los romances en el Quijote, que los trabajó en la lengua, eran 8 sílabas, y por qué los amorfinos tienen 8 sílabas? Si usted se pone a poner con cuidado
los amorfinos que usted escuche, cuéntele las sílabas. Recuérdese que cuando son dos vocales, se pueden juntar una sola porque su sonido es largo o a veces se lo divide. Entonces usted encuentra la 8, excepcionalmente 7, 9. Sucede que el octosílabo está en las estructuras lingüísticas de latín. Está en las estructuras lingüísticas del idioma. La forma de hablar en forma octosílaba, usted y yo la pronunciamos. Entonces, cuando el poeta lo hace, el verseador popular, sin necesidad de estudiar métrica, lo hace, es porque está en sus estructuras del habla, esto en el idioma. Entonces, esto permite ver que se pueden hacer amorfinos octosílabos. En cambio, los chihualos tienen 6 sílabas porque esos tienen otra construcción. Olvidábaseme decir como Grisóstomo el difunto, que fue grande hombre de componer coplas, tanto que él hacía los villancicos para el nacimiento de la noche del nacimiento del Señor. O sea, Grisóstomo en el capítulo 2, en la primera parte, decían que él hacía coplas, es decir, él hacía chihualos. Esos chihualos siguen haciéndose como construcciones acá. Entonces, se repiten y están. Y todos esos chihualos lindísimos que los pudiéramos... los pudiéramos aquí nosotros recordar y hablar, tanto chihualo que se habla aquí, más que todos los que son manavitas, usted ve la estructura, tienen 6 sílabas, y es la misma que son de las estructuras de los villancicos o los villancetes. Hay un estudio de Agustino Cornejo que indaga mucho sobre este tema, pero la parte curiosa es que el poeta popular lo hace sin querer hacer la métrica, sino que está en sus estructuras lingüísticas. Los refranes, la sabiduría popular en dichos refranes, algunas con rima, son parte del acervo de la literatura oral en la vida del Montubio. Algunos dicen que se debería hablar más de oralitura antes que de literatura oral. Hay un sinnúmero de refranes. Una de estas exposiciones de la jornada cervantina va a ser el refranero popular. Y muchos de los refranes que se hablaban en el Quijote se siguen repitiendo en el sector campesino, en el habla popular montubia, y tienen como una forma de construcción social, es una verdad puesta, pero esa forma del refrán que tiene un sonido ayuda a la memorización y se traslada como herencia cultural de los unos hacia los otros. Cervantes usa en el Quijote una forma importante, la segunda persona del pretérito perfecto simple, por ejemplo, distes, que uno ya está arrinconado, no se debe usar. O sea, no puedes decir distes, es diste. A quien distes cuenta vuestros pensamientos, eso se usaba, ya no. Y en los versos siguen usándose como forma, pues, que se heredó, se quedó aquí. Dame un besito, mi bien, que estoy con dolor de muela. El que me diste esa noche me supo a clavo y canela. Recogió Angelita Ceballos. Yo soy aquel Don Quijote que dijiste haber vencido. Y en Álvarez, en el Montubio su música, dice: miré tu carta donde me dijiste que me amabas con delirio y frenesí, y hoy me has echado del terrible olvido, ni un momento te acuerdas de mí. Escuchaste, oíste, mirá de lugar ahora si los suspiros que escuchaste, las palabras que oíste. Debería ser los suspiros que escuchaste, las palabras que oíste, pero así se hablaba en la época y se quedó como herencia en estas tierras. ¿No recuerdas que escuchaste las promesas?, dice Álvarez en su libro sobre la oralidad montubia. El dueño de las prendas que hallaste es el mismo que vistes para pasar con tanta ligereza como desnudez, dice en el Quijote. Por aquí pasó el venado y con tus ojos lo vistes, te dice el guapo canta en todas las noches tristes, Justino Cornejo. Conclusiones, amigos, ya terminando esta alocución. Las lenguas nativas en la costa desaparecen en la zona. Las enfermedades como la sarampión, la viruela, diezmaron a buena parte de la población y no se pudo preservar como en la Sierra del Quechua. Las comunidades se absorbieron, tenían que comerciar, vivir y se acostumbraron y perdieron la lengua nativa. Una de aquellas que se pueden mantener en la costa es el Zafiqui, que está por la zona de Santo Domingo, la lengua chachi en Esmeraldas, pero aquí en Manabí, por ejemplo, no alcanzamos a reconocer en las poblaciones que todavía son de descendencia o su ascendencia es indígena, algún dialecto, sino que adoptaron el español. ¿Qué hizo que estos verbos arcaicos se preserven? El aislamiento preservó vocablos hoy arcaicos. Fue el aislamiento. La historia de la construcción de la provincia de Manabí es una provincia aislada. Tal así que un tiempo se llamó la provincia de La Culata, porque esta provincia se pensaba que había una esmeralda, se pensaba que había minas, no había nada. Lo que había era un clima muy difícil con pequeños nichos de agua. Entonces, las poblaciones que colonizaron este lugar
trajeron un habla del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XVII y se aislaron de los centros de desarrollo Quito, Guayaquil y generaron su propia habla y se construyó de esa manera su oralidad y por eso hoy el Montuyo Manabita es heredero de esas formas de pronunciación. La comunidad mayormente iletrada desarrolla tradiciones orales porque no tienes la escuela, no tienes la forma de transmitir el conocimiento, entonces la recreación, pero además los versos que facilitan la memorización por su ritmo, por su rima, permite que se trasladen ahí como vehículo el habla. El avance, entonces aquí viene una conclusión, profesores, compañeros, amigos que nos visitan en esta noche. El avance de la escolaridad en el sector rural corrige el habla popular con vocablos en desuso. ¿Es correcto que suceda eso? Porque le dices al chico, no digas rompido, no digas vide, no, así no se habla. Pero ¿qué Montuyo en forma de hablar? ¿Es correcto eso? Yo no estoy muy seguro si es correcto o incorrecto. Lo que trata este estudio es de ponernos a pensar cuál es el uso o no uso de estos términos que en su momento fueron formas del diálogo normal, pues Cervantes es el padre del idioma, pues ¿quién más culto que Cervantes? Se hablaba normalmente y un grupo humano lo heredó. ¿Qué es lo que podemos recomendar? Aquellos que tienen deseos de poder ampliarse con respecto al tema de los vocablos montubios, pueden ampliar el glosario. Yo estoy tratando siempre, apenas escucho algo, lo trato de buscarlo en el diccionario del Quijote, que el término del Quijote tiene como 23.000 vocablos distintos. Y entonces lo estoy tratando de buscar a ver si por ahí le encuentro el match. Y cuando lo encuentro, en que está en algún texto de la literatura, está en el Quijote o la literatura del siglo de oro, y está en algún verso, en algún libro, en algún registro de folclore, de oralidad, de acercamiento etnográfico, entonces yo estoy reservado para aumentar este glosario de vocablos. Se necesita generar una discusión sociolingüística sobre el origen del habla popular montubia en el sistema educativo. O sea, lo discutimos profesores de Portoviejo, de Manta, de Calceta, de Pijapa, lo entendemos cuál es el origen, porque es que hubo un tiempo que uno ve al montubio y dice, oye, este habla como montubio, entonces el término y la acepción de montubio es peyorativa por su forma de hablar. Entonces hay esta discusión interna, el currículum educativo debe incorporar espacios para abordar la historia local. El problema es la falta de historia local. Y ya para terminar, como epílogo, les quiero leer a ustedes, amigos, un contenido que de este estudio que se generó en el año 2018, que nace en propósito de la lectura del Quijote y de los intereses que tenía yo como estudiante de literatura de la universidad. Entonces, este estudio, pues, quiero compartirles como epílogo lo que fue la introducción del mismo. Y esto va en lo siguiente. Esto va en lo siguiente, mis amigos. Dice así. Hola, Blaení, decía mi abuelo cuando visitaba en su casa, aquella no muy distante sus sembríos en las campiñas manabitas. Lo recuerdo desde niño a él siempre viejo, y cuando ya bastante anciano mi mente lo piensa escuchándolo conversar indefinidamente con quienes se sentaban a oírlo. La burra, el finado, la venta de la cosecha, el compadre, estaban siempre en el recuerdo y en las conversas del abuelo Víctor. Se alegraba cuando recibía a mi papá Carlos, su yerno, en su casa. Y cuando el currincho les hacía afecto a mi papá y a mi abuelo, con la mirada brillosa y sus pequeños ojos, sonreía y le colocaba un brazo sobre el hombro y le decía con alegría, mi yerno Carlos. Nací y crecí en la ciudad, a unas 10 leguas de la casa de mis abuelos. Nos tomaba en bus cerca de 1 hora llegar a casa de ellos. Mientras arribábamos a su antigua casa en el sitio de la Mocora, mi mamá me solía conversar sus vivencias de cuando niña, sus alegrías, sus juegos, y el recuerdo de la vivencia construida con madera y caña de guadúa, como era su casa. Me contaba que su casa era sostenida por horcones bien fuertes. En la parte de abajo el espacio era una bodega para las sacas de maíz y los aparejos del trabajo del abuelo para sus sembríos. La sémila que acompañaba a mi abuelo al jornal solía amarrarse en uno de los palos de su estructura. En la parte de arriba de la casa estaba la vivienda. La escalera de madera y caña invitaba a la sala, 2 dormitorios y la cocina con fogón de ceniza como un ala salida de la casa. Le pregunté una vez cómo eran sus muebles. No había, dijo mamá. Nos sentábamos en el piso de tabla a jugar y para comer al mediodía colocábamos el plato sobre un cajón de madera donde cabíamos 2 o 3 hermanos. ¿Y mi abuelo dónde comía?, le volví a preguntar. Solo mi papá comía en una pequeña mesa arrimada a la ventana de la casa, respondió mamá. Los hermanos en casa de mamá fueron 10, las primeras mujeres, luego un varón.
Las siguientes mujeres, mientras mamá vivió en casa y antes de irse a su hogar, nacen 2 varones más y después nacería la última hermana de mi mami. La casa tenía 2 cuartos, uno para los abuelos y otro para las muchachas, y el varón, tío segundo, debía dormir sobre un tapete en la sala y de forma diaria recogerlo y guardarlo en el cuarto de las chicas. Candiles y unos quinqués les acompañó buen tiempo para iluminarles después de la puesta del sol, y sus juegos de niños eran cobijados por las noches claras de luna llena en el patio de la casa. El abuelo estudiaría solo hasta 2º grado. El trabajo en las siembras desde muchacho junto a su padre Moisés Galarza atrapó su tiempo y cuando hombre debió seguir trabajando para subsistir. Mi abuela, por su lado, acompaña en las labores del campo a su esposo en los primeros años. Luego descubre que podía terminar la primaria, siendo adulta, el colegio y estudiar la universidad. Se vuelve maestra y en su mente, en su corazón, desea que sus hijos también estudien. Gírmina, no podemos mandar a los niños a la escuela este año. El invierno no fue bueno, la cosecha no saldrá bien, recordaba mamá a que alguna vez dijo el abuelo. Por la fuerza y la constancia de la abuela, casi todos sus hijos estudiaron la escuela, el colegio y la universidad. Una buena parte de ellos migraron luego a la ciudad. A la memoria de mis 2 amados y ejemplares abuelos, Víctor Manuel e Irmina Florentina, a mi admirable mamá Victoria Elizabeth, a mis tíos y tías va dedicado a este trabajo, que recoge las muchas voces que oí desde niño en mi familia materna. A la memoria de mi papá Carlos Albertos, un guayacense con sus raíces montubias de antaño desde el sitio Boyacá en Chone, quien me enseñó a buscar el diccionario. A mis lindas hermanas Tatiana y Natasha, quienes como yo tenemos la heredad campesina en las venas. A mis hijos, Aarón, Isaac y David, que crecen en la ciudad, visitan el campo y casa de mis abuelos como afureños y me escuchan decir, de aquí venimos hijos. A mi esposa Mayrita, que es una guapa chonera nacida en Manta, su estirpe de mujer manabita me enamora cada día más. A mis suegros Luis y Dalia de las orillas del río Chone y del sector de los Bravos, venidos luego a la ciudad porteña. A mi profesor Ángel Martínez de Lara, un filólogo madrileño que me inspiró a leer la obra completa del Quijote, quien lleva el alma del hidalgo y me puso a pensar en este trabajo. A ellos mi tributo y dedicación de este sinnúmero de palabras que aún resuenan entre nosotros. Muchas gracias, amigos.